Cuando tenía 17 años y me encontraba a punto de terminar mis estudios de secundaria, en una ocasión me dio por contarle a la mamá de mi mejor amigo que uno de mis sueños era estudiar en el extranjero. Ella automáticamente me respondió sonriendo: Toñito, sácate esa idea de la cabeza. Tú eres demasiado soñador. Cuando iba caminando de regreso a casa, me puse a pensar en cómo era posible que me había puesto a soñar con algo tan absurdo: estudiar en el extranjero. Después de todo, mi familia no tenía el dinero para poder costear tal cosa y mis calificaciones no eran lo suficientemente buenas como para poder aplicar una beca. Es más, no tenía ni idea de qué quería estudiar y mucho menos de qué quería hacer profesionalmente. Me sentí desilusionado. Alguien que me conocía bien y que de seguro me quería, me acababa de tirar un balde de agua fría. Les confieso que pasé un buen par de años muy frustrado, creyendo que jamás podría realizar mis metas y que sería un perdedor. 3 años después de ese doloroso episodio en el que me dijeron que era demasiado soñador, decidí hacer algo para romper con esa frustración que me impedía avanzar y asumir las riendas de mi propio futuro. Mi propósito del día de hoy es compartirles 3 ideas de lo que aprendí en el camino de pensar en mi futuro y trabajar para hacerlo realidad. Y espero con esto poder inspirar a todos esos jóvenes a los que le dijeron que no se puede. Sí se puede. Idea 1. Rompe con tus propios paradigmas. No permitas que nada ni nadie te limite. A veces pasamos demasiado tiempo asumiendo y aceptando paradigmas o etiquetas sobre nosotros mismos. Como por ejemplo, soy muy tímido y no me gusta hablar en público. O no soy una persona organizada. Cuando hacemos esto, le estamos cerrando la puerta a otras versiones de nosotros mismos en el futuro. En vez de estar permitiendo que otros nos etiqueten y estar aceptando esas etiquetas de nosotros mismos, podemos reconocer cuánto hemos crecido y cuánto hemos evolucionado en los últimos años. E imaginar cuánto más podríamos crecer en el futuro si así nos lo proponemos. Les comparto una anécdota personal. Cuando estaba en el colegio no me gustaba estudiar. Mis amigos del colegio deben estar riendo porque saben que es verdad. No me gustaba estudiar. Y por muchos años acepté eso como una verdad irrefutable sobre mí. Cuando dejé de aceptarlo y empecé a ver otras alternativas, fue cuando realmente empecé a disfrutar de los estudios. Desde entonces no he parado de hacerlo y me encanta siempre estar aprendiendo cosas nuevas. La verdad es que los seres humanos estamos en constante cambio, lo hagamos a propósito o inconscientemente. Nuestros gustos, nuestros pasatiempos, nuestras habilidades cambian con el tiempo. Lo que sí es cierto es que lo único seguro en esta vida es el cambio. Así que en vez de estar asumiendo y aceptando esas etiquetas sobre nosotros mismos, tenemos que pensar en cuánto más podemos crecer si nos proponemos. Idea 2. Imagina tu futuro ideal. Atrévete a soñar. Albert Einstein decía que la imaginación es mucho más importante que el conocimiento, porque el conocimiento se limita a todo aquello que conocemos y entendemos, mientras que la imaginación lo abarca todo, incluyendo aquello que aún no conocemos y entendemos. Si no tomamos el tiempo para imaginar ese futuro ideal, terminaremos a la deriva llegando a donde sea que nos lleve la vida. Es por eso que es sumamente importante sentarnos, soñar, imaginar. Eso sí, luego hay que trabajar para construir esos sueños en hitos importantes, claros, alcanzables, tangibles. A los 20 años hice por primera vez este ejercicio. Dentro de todas las cosas que me imaginé que quería trabajar en una empresa bien cool, donde me rodease de gente que me inspirara, donde pudiese crecer y donde pudiese tener un rol de liderazgo. Luego me tocó trabajar para hacerlo realidad e identificar cuáles eran esos hitos importantes que debía cumplir. Por ejemplo, estudiar una carrera universitaria, aprender a trabajar en equipo, aprender sobre liderazgo y estudiar una maestría. Tener esa visión y esos objetivos claros
nos permite enfocar de una forma mucho más efectiva nuestro esfuerzo. Es más, tener esa visión clara del futuro nos permite que en el presente empezamos a explorar cómo hacerlo y cómo transformarnos en eso que queremos. Así que si la tenemos clara, podemos reflejarlo en el hoy, lo que queremos ser en el futuro. Idea 3. Cuenta tu propia historia, incluyendo aquellos capítulos que aún están por escribirse. Contar nuestra historia, nuestros anhelos o nuestros sueños no es necesariamente fácil. De hecho, puede llegar a ser hasta bien incómodo, como lo fue para mí cuando se me ocurrió contarle a la mamá de mi mejor amigo que uno de mis sueños era estudiar en el extranjero. Pero créanme, es tremendamente poderoso, porque de cierto modo nos inspira y nos impulsa a actuar en función de eso que soñamos. Cuando tenía 22 años, trabajaba como agente de servicio al cliente en una aerolínea. En una ocasión le conté a algunos de mis compañeros que me interesaba ascender al puesto de supervisor. Muchos de ellos se reían. Ahora que lo pienso, tenían toda la razón. La lista de personas que esperaba para esos puestos era larguísima y yo apenas había llegado. Sin embargo, me mantuve firme a mi deseo. Cada vez que había una situación difícil con los pasajeros y estos pedían hablar con un supervisor, yo salía de inmediato a atenderlos. Yo no era supervisor, pero estaba metidísimo en el papel como si lo fuera. Consecuencia de esto, un par de años más tarde, ya ocupaba un puesto de mayor jerarquía dentro de la aerolínea. 23 años han pasado desde aquella dolorosa tarde en la que me dijeron que era demasiado soñado. Hoy les puedo decir que me siento feliz de haberme atrevido a soñar a pesar de que me dijeron que no lo hiciera. Y de no haberme rendido a pesar de todos los obstáculos que hubo en el camino. Después de todo, esas piedras en el camino también son parte de la vida y tenemos que aprender a vivir con ellas. No solo pude realizar mi sueño de estudiar en el extranjero, sino que tuve la oportunidad de viajar a muchísimos países, conocer diferentes culturas y cultivar muchas amistades que hoy día son parte fundamental de mi vida. Antes de terminar, les quiero recordar y pedirles que intenten aplicar estas 3 ideas en su vida. 1. Rompe con tus propios paradigmas. 2. Imagina tu futuro ideal. Y 3. Cuenta tu propia historia. Lo más importante, disfruta del camino. Al final del día, no se trata solamente de lograr nuestras metas, sino de la persona en la que te conviertes para poder lograrlo. Muchas gracias.